Humilló a su sirvienta por ser del campo. No creerás lo que sucedió años después. Muchas veces el dinero ciega a las personas y las vuelve indolentes con su prójimo. Por el simple hecho de poseer un poco más que el resto, se creen dueños del mundo, oprimiendo a las personas que se encuentran a su servicio y no teniendo en cuenta que de repente las cosas pueden cambiar algún día. Así que acompáñame y te contaré lo que esta muchacha tuvo que vivir a manos de su jefe, por el simple hecho de ser su empleada doméstica. Muchas son las personas que dejan su hogar y su familia por buscar algo mejor, emigrando a otros países o mudándose a otras ciudades más grandes para poder estudiar o trabajar. Pero son pocas las personas del campo las que pueden tener esta oportunidad, pues lamentablemente no todas tienen el dinero suficiente en sus hogares para poder darse aquel lujo. Así es, la educación es considerada un lujo en aquellos lugares tan alejados, los cuales muchas veces no cuentan con los servicios básicos. Todo esto por el abandono del propio Estado. El caso de Laura fue excepcional, pues ella no venía de una familia de terratenientes que podía solventar su educación, sino que había tenido que salir adelante con uñas y dientes, pasando por muchas dificultades y malas experiencias cuando comenzó a tocar algunas puertas de personas que podían ayudarla a conseguir los pasajes para poder viajar a la otra ciudad. En primer lugar, un padrino le había dicho que le prestaría el dinero, pero cuando ella se enteró de la proposición que él tenía para hacerle, ella inmediatamente rechazó esta ayuda, pues ella era humilde, pero no estaba dispuesta a caer tan bajo. Es por ello que trabajó mucho vendiendo tamales y repartiendo leche por el pueblito, para así por fin conseguir aquellos pasajes. Su madre había hablado con su tía, quien trabajaba como empleada del hogar en la gran ciudad, y ahí era a donde iba. Pues ella le ofreció su ayuda, con la condición de que trabajara demasiado. Ella, sin dudarlo, por supuesto que aceptó, pues con aquello Laura podría empezar la universidad, y así fue. Ella ingresó y postuló a una beca que la ayudaría en todos aquellos años de carrera universitaria. Lamentablemente todo aquello no cubría todos los gastos extracurriculares, pero aún así se lanzó a esta nueva aventura. Su tía, quien limpiaba las casas más elegantes de la zona, así que todo aquello impresionó a la muchacha. El trabajo transcurrió sin problemas y podía alternarlo entre sus horas laborales y su tiempo de estudios. En la universidad solía ser una chica muy tímida y de pocos amigos, aunque había un chico en el curso a quien siempre observaba y de quien estaba completamente enamorada, pues era el chico más guapo que había visto en toda su vida, pero nunca se atrevió a hablarle, a pesar de que se sentaba delante de ella todas las veces. Su única amiga siempre la animaba a saludarlo e incluso presentarse para invitarlo a salir, pero sus reservas se lo impedían. Un día su tía le dijo que tendrían que ir a trabajar a una casa más alejada que de costumbre. Al llegar, ella quedó tan maravillada por lo enorme y hermoso que era aquel sitio. No podía creer cómo una persona podía tener un lugar tan fantástico como ese. Era la casa más grande que había visto y que había tenido que limpiar. Laura, esta es la casa donde mejor nos pagan. Así que ten mucho cuidado. Es un buen ingreso y lo necesitamos, dijo su tía, mirándola seriamente. Lamentablemente nada salió como esperaban, pues cuando ya casi todo estaba listo, Laura se encontraba parada encima de una ventana limpiando y de pronto un fuerte ruido la sobresaltó, haciendo que ella cayera inmediatamente, derramando el agua sucia encima de la persona que había ocasionado aquel ruido. La muchacha, muy apenada, levantó la vista y para su sorpresa fue grande al encontrarse con la mirada de Rafael. Sí, Rafael, el chico más guapo de su facultad, pero su rostro estaba totalmente diferente, pues en él se veía la ira que sentía. En aquel momento, el muchacho comenzó a insultarla y a burlarse de su torpeza, y sin más, la humilló frente a sus padres,
quienes también acababan de llegar. Oye, ¿para esto te pagan? ¿Para armar ese desastre? Dejen el lugar impecable para que su miserable sueldo no sea recortado por su imprudencia. Además, ¿quién contrató a esta campesina vulgar? Espero que no haya tocado ninguna de mis cosas o las dejará oliendo a granja. Después de aquel escándalo, los días para Laura fueron horribles, pues no la dejaron volver a aquella casa y en la facultad se sentía observada por los amigos de Rafael y por él mismo. Ella intentaba ignorarlo, pero era imposible, pues en varias ocasiones escuchó cómo se burlaban de ella y le decían campesina apestosa por los pasillos. Fue una tarde mientras se dirigía al paradero de buses para ir a su casa, un carro blanco se estacionó frente a ella y cuando la ventanilla bajó, vio a Rafael sentado frente al volante y con un ademán pidió que se acercara, pero dudosa se acercó. Hola, Laura querida. Sé que no hemos hablado mucho, pero me encantaría llevarte a cenar si estás dispuesta a perdonarme, claro. Aunque Laura no quería demostrarlo, tuvo que admitir que le emocionó su propuesta y era el chico más lindo. ¿Quién podría decir que no? Además, ella quería ser aceptada como las demás chicas de la clase, así que aceptó y se subió al coche para ir a un lugar muy elegante donde cenaron y conversaron toda la noche hasta que se dio cuenta que ya era muy tarde y tenía que regresar a casa, pues su tía debía estar muy preocupada. Es así que el muchacho, como todo un caballero, la acompañó hasta la puerta de su casa donde se despidió dándole un tierno beso. Sentía que soñaba despierta, pues fue maravilloso y estaba ansiosa de contarle a su mejor amiga que Rafael era una persona totalmente diferente a lo que pensaban. Suspirando y con una sonrisa en el rostro se quedó profundamente dormida. Resulta que al día siguiente transcurrió sin complicaciones. No vio a Rafael en todo el día y le había contado a su amiga lo que ocurrió la noche anterior, pero esta no había quedado convencida con las intenciones del muchacho y le pidió que tuviera cuidado porque no quería que la lastimaran. Mientras tenían su descanso, alcanzó a ver al joven en la cafetería riéndose con sus amigos, pero este no levantó la mirada para saludarla. Por el contrario, una chica se acercó a él y lo besó. Horrorizada por la escena, Laura se retiró a llorar a los baños, de donde no salió hasta que terminaron la clase. A la salida se topó con Rafael, a quien dijo: No entiendo qué pasó, no entiendo. Te voy a decir la verdad, es que mis amigos apostaron para salir contigo y darte un beso al final de la noche. ¿Cómo pudiste creer que yo me fijaría en una campesina como tú? Oye, entiende que no estás a mi nivel y jamás tendrás un lugar en esta ciudad. Esas palabras se quedaron grabadas dentro de ella como llamas calientes. Así que salió corriendo, pues no aguantaba estar en su presencia. Cuando llegó a casa se lo explicó todo a su tía, pero ella no podía hacer gran cosa, pues tenía que agachar la cabeza para no perder aquel trabajo con el que mantenía a su familia. Desde ese momento Laura no volvió a dirigirle la palabra a ningún chico. Tan solo se concentró en sus estudios y en sacar adelante a su familia. Al terminar la universidad, gracias a su talento y al buen trato hacia las personas, consiguió un trabajo excelente en donde fue ascendiendo poco a poco hasta convertirse en la gerente por mérito propio. Una tarde, cuando estaba entrevistando a muchos candidatos para un puesto de la empresa, reconoció a uno en especial. Sí, señores, era Rafael, aquel muchacho quien la había hecho tanto daño, la había humillado y despreciado. Él se sorprendió al encontrarla en una posición tan importante, así que le contó que sus padres habían perdido las empresas y se vio obligado a conseguir su propio trabajo. Laura, muy conmovida por la historia, no podía otorgarle el puesto, pues no tenía la experiencia que se requería, pero le ofreció uno como ayudante. Aquello a Rafael le pareció un insulto, pero tuvo que aceptar al final, pues si no, no tendría que comer en los próximos días. Gracias por la oportunidad que me estás dando. Sé que siendo joven te hice una broma muy pesada, lo siento.
se disculpó entre dientes, dándose cuenta que las vueltas que da la vida son simplemente increíbles. Aunque Laura no vio ni un ápice de arrepentimiento, decidió no prestar atención a las cosas del pasado, pues Dios la había bendecido con un trabajo bueno y sobre todo con un esposo que la amaba con todo su corazón. Estaba llena de bendiciones y todo lo ocurrido solo la había hecho más fuerte e independiente. Hemos llegado al final de esta historia. Recuerda siempre, querido amigo, que a veces se está arriba y en otras de un solo caemos hasta abajo. Cosas de la vida. El mundo da vueltas. Esta historia nos enseña a ser humildes y tratar a las demás personas con el respeto que todos se merecen. Nunca sabes qué te deparará el destino y cuándo necesitarás ayuda de otros para salir adelante. Así que recuerda, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Un abrazo y hasta la próxima historia.